Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos. Vamos a seguir con la ley de extranjería. Y lo retomamos por donde lo dejamos. Sin más preámbulo. Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas. Primero. El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la producción o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores. Segundo, los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo a fin de que decida si desea acogerse a esta vía y harán la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que podrá conceder una autorización provisional de residencia y trabajo a favor del extranjero según el procedimiento previsto reglamentariamente. El instructor del expediente sancionador informará de las actuaciones en relación con este apartado a la autoridad encargada de la instrucción del procedimiento penal. Tercero, a los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, velando, en su caso, por su seguridad y protección. Repito esta parte porque me hace mucha gracia. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, en su caso, por su seguridad y protección. Cuarto, cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero contra el que se ha dictado una resolución de expulsión aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto la autoridad gubernativa competente para que valore la inejecución de su expulsión. Y en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Quinto, las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a extranjeros menores de edad, debiendo tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de estos, y en todo caso la prevalencia del principio de interés superior del menor. Sexto, reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de los delitos señalados en el apartado primero. Artículo 59 bis. Víctimas de la trata de seres humanos. Primero, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra la trata de seres humanos de 16 de mayo de 2005. Segundo,
Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un periodo de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente. Dicho periodo de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de al menos 90 días y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas como durante el periodo de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53 primero punto 1 punto A y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el, durante el periodo de restablecimiento y reflexión se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia y, en su caso, trabajo si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el periodo de reflexión, las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado periodo. Con carácter extraordinario, la administración pública competente velará por la seguridad y protección de aquellas otras personas que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. Tercero, el periodo de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Cuarto, la autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá facilitarle a su elección el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario, a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior, se podrá eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. Quinto, las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas, y en todo caso la prevalencia del interés superior del menor. Sexto, reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata de seres humanos.
Artículo 60. Efectos de la denegación de entrada. Primero, los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada según lo previsto por el artículo 26.2 de esta ley estarán obligados a regresar a su punto de origen. La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse más de 72 horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al juez de instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento. Segundo, los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio. Tercero, el extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados. Cuarto, la detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegación de entrada será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país. Artículo 61. Medidas cautelares. Primero, desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares. A. Presentación periódica ante las autoridades competentes. B. Residencia obligatoria en determinado lugar. C. Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida. D. Detención cautelar por la autoridad gubernativa o sus agentes por un periodo de máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro caso, o en cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas. E. Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento. F. Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente. Segundo, en los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si estos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de fianzas, avales o la inmovilización del medio de transporte utilizado. Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento. Primero, incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras A y B del artículo 54.1.1, en las letras A, D y F del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta ley orgánica en el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. El juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y en especial el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa. Las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes, que no he entendido este párrafo. Voy a volverlo a leer.
El juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y en especial el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero. Segundo, el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Tercero, cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo, y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal. No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 bis. Punto 1. Punto I de esta ley. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores conforme establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el artículo 35 de esta ley. Quinto, la incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada o Consulado de su país. Sexto, a los efectos del presente artículo, el juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto del internamiento será el juez de instrucción del lugar donde se practique la detención. El juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los centros de internamiento y en las salas de inadmisión de fronteras será el juez de instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente. Artículo 62 bis. Derechos de los extranjeros internados. Primero, los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. El ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos. A. A ser informado de su situación. B. A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad. C. A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento. D. A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro. E. A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso del centro, así como a la oficina consular del país del que es nacional. F.
a ser asistido por de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique. G. A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que solo podrán restringirse por resolución judicial. H. A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita si careciese de medios económicos. Y. A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente de tal medida y exista en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar. Téngase en cuenta que se declara inaplicable el inciso destacado en negrita, el de la parte I, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015. Referencia BOE A 2015 5487. J. A entrar en contacto con organizadores no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes. Bueno, lo que destacaba en negrita, perdonad, es el punto I, a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre el Ministerio Fiscal informe siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente de tal medida, y en negrita, y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar. Esto me imagino que lo eliminaron porque algunos centros de internamiento, por lo que tengo entendido, no cumplen con los requisitos que decía esta, esta frase. Y bueno, básicamente era una excusa para separarlos de sus hijos, supongo. En cualquier caso, seguimos. Segundo, los centros dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente. Las condiciones para la prestación de estos servicios se desarrollarán reglamentariamente. Tercero, las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de las mismas. Artículo 62 ter. Deberes de los extranjeros internados. El extranjero sometido a internamiento estará obligado a permanecer en el centro de disposición del juez de instrucción que hubiera autorizado su ingreso. B. A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales y reimpartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad del centro dentro del mismo, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro. C. A mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la convivencia. ¿No pueden intervenir en agresiones? ¿No pueden separar a dos que están peleándose? No. Voy a dejarlo para cuando termine esta serie, que ya daré mi opinión sobre la ley. Qué cosas más raras tiene esta ley. D. A conservar el buen estado de las instalaciones materiales y mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de estos como de los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios. E. A someterse al reconocimiento médico a la entrada y salida del centro,
así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva apreciadas por el servicio médico y a petición de éste, lo disponga el director del centro. E. A someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva apreciadas por el servicio médico, esto ya lo leí, ¿no? Lo volveré a leer. Perdona, es que me he liado. D. A conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada tanto de estos como de los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios. E. A someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva apreciadas por el servicio médico y a petición de éste, lo disponga el director del centro. Artículo 62 Quater. Información y reclamaciones. Primero, los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus derechos y obligaciones, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. Segundo, los internados podrán formular verbalmente o por escrito peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en su caso. En caso contrario. Artículo 62 quinquies. Medidas de seguridad. Primero, las actuaciones de vigilante y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca, inspecciones de los locales y dependencias y siempre que fuera necesario para la seguridad en los centros registros de personas, ropas y enseres de los extranjeros internados. Segundo, se podrán utilizar medios de contención física personal o separación preventiva del agresor en habitación individual para evitar actos de violencia o lesiones de los extranjeros, impedir actos de fuga, daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia al personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. El uso de los medios de contención será proporcional a la finalidad perseguida. No podrán suponer una sanción encubierta y solo se usarán cuando no exista otra manera menos gravosa de conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario. Tercero, la utilización de medios de contención será previamente autorizada por el director del centro, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente. El director deberá comunicar lo antes posible a la autoridad judicial que autorizó el internamiento de la adopción y cese de los medios de contención física personal, con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El juez, en el plazo más breve posible, y siempre que la medida acordada fuera de separación preventiva del agresor, deberá, si está vigente, acordar su mantenimiento o revocación. Artículo 62. Sexies. Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su funcionamiento, para lo cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias, coordinando y supervisando su ejecución. Asimismo, será el responsable de adoptar las medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta convivencia entre extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos que no respeten las normas de correcta convivencia o régimen interior.
Ahora, ¿cuánto le queda a esto? Pues diría que me queda para un vídeo más solo. Hoy hemos avanzado, ¿eh? Hoy ha sido un día de avances. Lo vamos a dejar aquí. Y bueno, nos ha sido interesante leerlo. Ya os digo, para cuando acabe esta serie y dé mi opinión sobre esta ley, eh, haré un trabajo ya de un poco más exhaustivo, anotaré cosas. Pues esto simplemente es un ejercicio para que vosotros mismos también seáis conscientes de qué es lo que pone en esta ley. Y bueno, pues básicamente me dedicaré a verificar cosas, a ver cómo afecta esta ley a la sociedad, si se cumple, si no, en dónde se cumple, en dónde se no, en dónde no se cumple, ese tipo de cosas. De momento, esto es lo que se puede hacer para crear conciencia sobre cómo está la situación de la inmigración en este país, cuál es la situación de los propios extranjeros, en qué situación quedamos también los nacionales a este respecto. Y bueno, todo se va viendo. De momento yo voy adelantando que tengo una opinión un poco dividida. Tengo una opinión conflictiva conmigo mismo ahora mismo. También por el tipo de políticas que yo apoyaba antes, por las que he cambiado de opinión en algunas cosas. Pero bueno, os iré informando. Seguiré subiendo vídeos. En cualquier caso, no le deis a like, no lo suscribáis, no comentéis, no compartáis. Nada sirve de nada. La extrema derecha nos arrasará este país, si no lo hará la extrema izquierda, si no lo hará el mismo gobierno central, porque ya dirán, todos sois unos raros, y nos matarán a todos en campos de concentración. Vivimos en una idiocracia, que venga ya el meteorito, por favor, así sabremos a qué detenernos. Sed felices.